Segundo grado. Artes. Artes visuales. Mi cuerpo habita un espacio. Las y los adolescentes indagarán en la estrecha relación que existe entre las diversas interacciones del ser humano con sus espacios a través del tiempo y las repercusiones de estos cambios en la comprensión del cuerpo humano. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria de Artes Visuales? Les damos la bienvenida a su programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia sanitaria. Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: nuestro cuerpo en el espacio y el espacio de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de espacio, ¿pueden reconocer qué es? ¿Dónde está? ¿Qué lugar ocupa cada quien en el espacio? Preguntas algo complicadas de responder. ¿Dónde está el espacio? Para empezar, ¿a qué tipo de espacio nos referimos? Porque hay muchos espacios. Existen muchos afuera de nosotros y también adentro, porque nuestro cuerpo también ocupa un espacio. ¡Claro! Nuestro cuerpo es físico y lo que es materia ocupa un lugar en el espacio. Aunque les diré que yo no estoy solamente en un lugar. Me muevo para todos lados. Entro, salgo, subo, bajo, bailo, salto. La mayoría de la gente lo hace. Entonces, ocupamos más de un espacio. Exactamente. El espacio o el conjunto de espacios son algo que nuestro cerebro construye y entiende de una manera muy especial, por el uso de nuestros sentidos. Claro, porque a través de nuestros sentidos vamos creando la imagen del espacio en nuestra mente. Por ejemplo, con la vista y el oído podemos entender la profundidad y forma de un lugar. Con el olfato, percibir a veces lo que no se ve, pero está por ahí. Por ejemplo, el arroz recién hecho en casa. Con el tacto podemos sentir no solo los objetos y cosas, sino también saber si están cerca o lejos. Y con el gusto reconocer, por ejemplo, los sabores de la comida de un campo o de una ciudad. Esa experiencia con nuestros sentidos nos hace entender también nuestro cuerpo en el espacio, inclusive a través del tiempo. ¿Quieren ver cómo? Acompáñenos a ver esta cápsula. La belleza de la Diana es perfecta. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que es bonito para ti también lo es para otra persona? Entonces, ¿qué es lo bello en las artes visuales? La idea de belleza depende de la cultura. Por ejemplo, en esta imagen prehispánica del gobernante maya de Palenque, Kinich Hanab Pakal, podemos observar cómo los mechones de su cabello caen hacia su frente de manera escalonada, tal como las hojas de maíz. Este efecto visual se acentúa mucho más gracias a la deformación alargada del cráneo, que según creen los arqueólogos, se hacía para evocar al dios del maíz. Es decir, que la belleza ideal entre los mayas antiguos consistía en una estética que evocaba lo simbólico y lo divino. De tal manera que, como prácticas de sus ideales de belleza, los legendarios mayas se hacían deformaciones cefálicas, tatuajes, limados dentales y se provocaban estrabismo. También ha habido otras culturas que han deformado su cuerpo, como formas de llevar a la práctica sus ideales de belleza. Por ejemplo, en China se vendaban los pies de las niñas para que estos no crecieran, aunque cabe decir que hoy en día esta práctica ya se ha abandonado. Por otra parte, el ideal de belleza que ha dominado el arte europeo y por tanto a las culturas de América Latina tras la colonización, es la idea de belleza heredada de los antiguos griegos. En su concepción de la belleza ideal, se crearon reglas o cánones que nacieron del estudio de la naturaleza y las matemáticas, donde la belleza va en relación a la proporción, la armonía
y la simetría. De esta forma, podemos observar en su arquitectura el llamado número dorado o proporción áurea, que también está presente en la naturaleza. Por ejemplo, en las flores, las conchas o los moluscos, entre otros seres de la naturaleza. Esta espiral se crea con la llamada sección áurea, que fue descrita en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, a través de una serie que lleva su nombre. La sucesión para crear la sección áurea comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores, de tal manera que tenemos 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 2 más su anterior 1 igual a 3, 3 más su anterior 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8, 8 más 5 igual a 13, y así sucesivamente. Así pues, el número de Fibonacci lo podemos observar en el arte del Renacimiento y en las obras de Leonardo da Vinci. Otro de los cánones griegos que fue retomado por el arte occidental es el canon de las 7 cabezas, el cual se usaba para representar la proporción de la figura humana. Lo podemos observar en esta obra del escultor griego Policleto. Desde entonces, lo que se consideraba como bello en el arte clásico era armónico, esto es, concordante entre sus partes, proporcional y simétrico. Esta forma de percibir la belleza ideal predominó por muchos siglos en el arte europeo, sobre todo durante el Renacimiento, con artistas como Leonardo da Vinci, quien realizó un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en el conocido Hombre de Vitruvio. Y por supuesto, durante el Neoclásico, que como su nombre lo indica, fue un movimiento en el arte que retomó los ideales clásicos, griegos, romanos y también renacentistas, como el orden, el equilibrio, la concordancia, la proporción. En nuestro país, podemos encontrar muchas pinturas y esculturas neoclásicas en las cuales disfrutar de los cánones de belleza heredados de los griegos. El neoclásico se extendió en nuestro país durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo gracias a la fundación de la Academia de San Carlos. ¿Cuáles son los ideales de belleza en nuestra sociedad actual? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones y plasma tu conclusión personal en una composición bidimensional. Por ejemplo, un dibujo o pintura. No imaginaba que la idea de belleza está relacionada con el lugar y época en la que han vivido personas. Es decir, que la forma en que los percibimos los cuerpos de las personas cambia según el espacio y el tiempo en el que han vivido. Y no solo la belleza, sino todas las categorías que los seres humanos utilizan para decir que algo agrada o desagrada a sus sentidos. Las categorías fueron creadas por los seres humanos para distinguir y darle un valor y comprender la información que sus sentidos perciben. Pero también una misma categoría varía dependiendo del lugar y la época donde viven las personas. Entonces, ¿la idea de belleza va cambiando con el paso del tiempo? ¿Qué opinan? Para responder y conocer más acerca del tema, los invitamos a ver la siguiente cápsula y a realizar el ejercicio que indica. Les sugerimos anotar las preguntas, así como las ideas principales, y posteriormente integrarlas a su carpeta de experiencias. Casi siempre, cuando hablamos de estética, pensamos en lo bello y, por lo tanto, en el arte. De hecho, el término Bellas Artes se introdujo en el siglo XVIII, cuando imperaba la idea de lo bello y la razón. En 1747, Charles Bateau elaboró una teoría sobre las bellas artes.
Él creía que el arte consistía en la fiel imitación de lo bello en la naturaleza. Así, incluyó dentro de las bellas artes disciplinas como la danza, la pintura, la escultura, la música, la poesía y la arquitectura. Y en 1911, el periodista y escritor italiano Ricciotto Canudo incluyó al cine. Pero, ¿qué pasa con lo que no imita la belleza de la naturaleza? ¿Qué pasa con lo que no se considera bello? ¿Dónde queda todo aquello que no es simétrico, ordenado y proporcionado? ¿Eso ya no es arte? El concepto de lo estético se remonta a la esfera de lo sensible, a lo que se percibe de un objeto con los sentidos y desde la experiencia de la persona que lo percibe sensiblemente. En lo sensible y lo estético no solo existe la belleza, sino también otros conceptos como lo feo, lo grotesco, lo sublime, el horror, lo trágico, lo cómico, a lo que le podemos llamar categorías estéticas. Veamos. ¿Qué te provoca ver esta obra? ¿Te parece desagradable verla? ¿Te parece fea? Para ti, ¿qué es lo feo? ¿Por qué? ¿Acaso lo contrario de lo bello es lo feo? Lo feo no es un valor negativo. Lo feo como categoría estética tiene su propio lugar en el arte. Por ejemplo, en el medioevo, mientras la belleza estaba relacionada con lo divino, lo feo se asociaba a los vicios, a lo terrenal y a los seres humanos con la finitud de la vida y la muerte. También se asociaba al horror. En el Renacimiento se retomó el ideal de belleza grecolatina, es decir, clásica, en el que se valoraba la simetría, el orden y la proporción. Sin embargo, en esta misma época, se comenzaron a utilizar motivos decorativos en los que se combinaban de manera caprichosa, extravagante y absurda elementos vegetales, figuras humanas y animales fantásticos. A este tipo de estética se le llamó grotesco. Lo grotesco no solo se presentó en lo decorativo, sino también en la pintura, como podemos ver en estas imágenes. Por otra parte, así como la belleza existe en la naturaleza, también en ella existe lo feo. Por ejemplo, cuando se pudre un fruto o un cuerpo y lucen o huelen mal. En la estética de lo feo, los humanos y las cosas se han representado en su propia realidad, es decir, sin idealizar sus proporciones o sus formas. Esto lo podemos observar en las obras de artistas barrocos como Diego Velázquez o Rembrandt. Pero fue hasta el siglo XX que los artistas y teóricos cuestionaron abiertamente la vinculación entre el arte y belleza. Y lo hicieron gracias al redescubrimiento de otras estéticas no occidentales, como las de las culturas africanas, asiáticas y precolombinas. De tal manera que el mundo de las artes, cuya conciencia estética había estado dominada por el ideal de belleza, abrió un nuevo camino, uno más libre para la estética de lo feo. ¿Y tú, cómo abordarías lo feo o grotesco en una escultura, pintura, fotografía o dibujo? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones y expresa tu conclusión personal en una composición bidimensional. Esto es, en un dibujo.
Con esto podemos entender que cada una de las personas que han habitado, habitan y habitarán este mundo viven de una forma única. Tan es así que sus ideas sobre lo que es bello y lo que no han sido diferentes a las de ahora. Pero ¿todo esto qué tiene que ver con el espacio? Pues precisamente porque es diferente el lugar donde habita cada persona, entonces sus ideas, sus sensaciones, su experiencia, incluso su percepción de la realidad cambian todo el tiempo. Esto quiere decir que si espacio se refiere no solo a un lugar, sino también a un lapso de tiempo determinado, se podría decir que habitamos muchos espacios que nos van afectando de diferentes maneras. Así es, como decías hace un momento, habitamos no solo uno, sino varios espacios. Y no solo porque nos estamos moviendo de lugar, sino porque el tiempo también nos afecta. Veamos la siguiente cápsula sobre otras formas de entender nuestros cuerpos en los espacios. ¡Adelante! Las categorías estéticas nos sirven para reconocer y describir nuestras experiencias ante la naturaleza, el arte y la vida misma. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes qué es lo sublime? ¿Sabes qué es el horror? Las categorías estéticas son las diferentes maneras que utilizamos para describir lo que percibimos a partir de nuestros recuerdos y del bagaje cultural que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, aquello que nos parece bello o feo de una pintura o una artesanía. La sensación de melancolía que nos produce una canción. La admiración que podemos sentir por el héroe de un cuento. O bien, la sensación de grandiosidad que sentimos al observar la naturaleza. De hecho, la sensación frente a la grandeza o la belleza indescriptible al percibir la enormidad que supera al ser humano es lo que llamamos sublime. Lo sublime sugiere lo infinito que percibe el ser humano, aun con sus efectos de pequeñez, debilidad o desamparo ante potencias sobrehumanas. Y esto podemos encontrarlo en la naturaleza. Por ejemplo, en la inmensidad del mar, en un arco iris o en acciones heroicas de hombres y mujeres que arriesgan o sacrifican su vida para alcanzar una meta que beneficia a un pueblo o a la humanidad. ¿Has tenido una experiencia de lo sublime? A finales del siglo XVIII, surgió una corriente artística a la que denominaron romanticismo. En algunas de sus obras encontramos ejemplos de lo sublime. En ellas se glorificaba la libertad del individuo, la emoción por la naturaleza, la versión idílica de los tiempos pasados, narraciones épicas, naufragios, pesadillas y seres sobrenaturales. Todo esto como vías de expresión del sentimiento. Por ejemplo, en la obra El caminante sobre el mar de nubes, el autor nos presenta a un hombre en la cima de una montaña, contemplando lo sublime de la magnificencia de la naturaleza, entre un mar de nubes que cubre un paisaje montañoso. El artista nos ofrece su percepción de lo pequeño del ser humano frente a la enormidad de la naturaleza, quien pareciera va a absorber al hombre de la pintura. El pintor alemán Caspar David Friedrich es uno de los pintores más representativos del género paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX. ¿Qué te provoca ver la pintura? En las obras que acabamos de ver, existe la intención de los autores por mostrarnos la pequeñez del ser humano y la grandiosidad de lo que admira. Es tal la intención que en ocasiones lo sublime causa horror. Esto proviene del sentimiento de desamparo.
ante lo que se sale de control y entendimiento, como el gran poder de la naturaleza, las pesadillas y los seres sobrenaturales. ¿Has tenido alguna experiencia de horror? En la pintura Saturno devorando a su hijo, el autor Francisco de Goya nos enfrenta a un monstruo sangriento y siniestro. Lo sublime del horror en esta obra radica en la base del temor a la muerte y a la certeza del dolor y el peligro. Según el historiador chileno José Ricardo Morales, Saturno devorando a su hijo es una crítica a la monarquía española, que durante el reinado de Fernando VII ejercía la tiranía con el pueblo y también con sus hijos, devorándolos, metafóricamente, para mantenerse en el poder. ¿Qué te provoca la pintura? ¿Miedo o fascinación? Como hemos visto, las categorías estéticas funcionan como guía para orientarnos y tener una visión, un panorama del contenido del mensaje o significado de nuestras experiencias estéticas. ¿Cuál de las dos categorías estéticas les gustó más? Los invitamos a realizar una composición de lo sublime o del horror, ilustrando con una experiencia que hayan tenido. Me he dado cuenta de algo con todo esto que aprendimos sobre las categorías estéticas. ¿De qué? Cuéntanos. Así como si fuera un mapa mental, siento que todas las personas estamos conectadas unas a otras. Porque, fíjate, nuestros cuerpos son sublimes, son diferentes, son únicos. No importa si nos provocan miedo, alegría, horror o satisfacción. Guardamos en nuestro interior un mar de conocimientos, emociones, ideas, experiencias y sentimientos. Por lo tanto, ocupamos cada ser humano un lugar en el universo que nadie más puede llenar. Somos invaluables y aún así necesitamos de otros para poder sentirnos felices. Por eso creo que después de esta situación que ahora vivimos con la contingencia sanitaria, cuando nos encontremos con las personas que ahora no vemos, podemos transformar no solo nuestros pensamientos y nuestros cuerpos a algo aún mejor, sino también los espacios que compartimos. Y todo porque estaremos juntos de nuevo. Así es, qué interesante, ¿verdad? Los invito a reflexionar acerca de ¿cuáles son los espacios que habitan en este mundo? ¿Qué emociones habitan dentro de ustedes? ¿Qué pensamientos llenan los espacios de su mente? ¿De qué modo interactúan en el espacio de todo lo que nos rodea? Personas, naturaleza, cosas. ¿Y cómo interactúan ellos en el de ustedes? Transformen estas reflexiones en imágenes, colores y formas. Acompañen cada una con una palabra clave y guárdelas en su carpeta de experiencias. Así lo podrán compartir con su familia y cuando regresen a clase con sus compañeras, compañeros y docentes. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo lo que queremos decirle al mundo. Aprende en casa, una nueva forma de compartir enseñanzas y aprendizajes y de avanzar en sus procesos educativos.
¡Hasta pronto!